Ya, muchachos. Ahora entramos de plano a el desarrollo de nuestro curso, ¿cierto? Ya les di un preámbulo general de lo que se va a tratar de abordar. Nuestro curso de planificación y administración de proyectos está enfocado en 3 grandes temas, y el primero de ellos tiene que ver con el proceso de planeación de proyectos. Entonces, la primera pregunta que nosotros necesariamente debemos responder tiene que ver con ¿qué es un proyecto? ¿Ya? Por eso se comparten estas 2 imágenes para darles una idea de cómo y qué es lo que es un proyecto. En la primera de ellas podemos ver que hay una mano que sostiene una ampolleta, tiene que ver con la idea de solucionar un problema, y en la segunda parte, la segunda imagen, se presenta un grupo de personas que se ve que están trabajando, ¿ya? Entonces, hay una persona con un computador, hay una persona con un tablet, hay una persona que tiene un café, ¿cierto? Entonces, están todos ellos enfocados a desarrollar un trabajo. Quizás están conversando, alguna idea. Entonces, la idea de presentar estas imágenes que ustedes puedan también proyectar y pensar cuál es su visión propia de lo que significa este concepto de proyecto, ¿ya? Entonces, si vamos a la literatura y nos preguntamos qué es un proyecto, según Zapac, un proyecto corresponde a la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver. Que entre tantos problemas que pueden haber, ¿cierto?, se refieren básicamente a una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes que son destinadas a resolver estas necesidades, ¿ya? Entonces, para resolver una necesidad, necesitamos sí o sí desarrollar una idea. Para otros autores como Fontaine, desde la perspectiva de un economista, por ejemplo, que sería como la visión o la evaluación económica, un proyecto corresponde a la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. El desafío que enfrenta este concepto, esta definición, es que se deben identificar todos los costos y también todos los beneficios que son atribuibles al proyecto. Se deben medir y se deben valorar, o sea, se cuantifican con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia o no de ejecutar dicho proyecto. Esta puede ser tomada como una evaluación económica. Para el mismo autor, ¿cierto?, para Fontaine, desde la perspectiva de un financista, que es aquel que inyecta capital, ¿cierto?, o sea, presta dinero para la ejecución de este proyecto, el proyecto no va a ser más que el origen de un flujo de fondos provenientes de ingresos y egresos de caja, los que ocurren en un determinado tiempo. ¿Cuál es el desafío? Determinar si los flujos de dinero son suficientes para cancelar la deuda contraída con este financista. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos estar hablando de una evaluación financiera. Si estos conceptos de los que nosotros conversamos, si estas definiciones, las llevamos a gráficos, vamos a poder vislumbrar un beneficio o una inversión, ya vamos a verlo un poquito mejor en el gráfico que les voy a compartir, en términos de moneda de igual valor, ¿ya? Ojo que
en el gráfico que se presenta, los puntos que están bajo el eje miden beneficios negativos, ¿ya? Y en el eje de las abscisas se va a medir el tiempo. Entonces, el proyecto que se presenta en el gráfico 1, por ejemplo, podría ser considerado como el de una central hidroeléctrica, ¿ya? En el cual hay una gran inversión y hay beneficios anuales, pero pequeños, ¿ya? Entonces, como les adelantaba un poco, en el eje de las ordenadas, ¿cierto? Ahí está graficado el beneficio. Si este beneficio está bajo el eje de las abscisas, que tiene que ver con el tiempo, esto lo podríamos considerar como un beneficio negativo o una inversión, ¿ya? Hasta un tiempo en particular. Entonces, después de ese punto de inflexión, ¿ya? Se produce un beneficio positivo a lo largo del tiempo. Este quiebre en la línea solamente significa que esto continúa a lo largo de los años, ¿ya? Está graficando, por ejemplo, hasta aquí, puede ser que grafique hasta 10 años, se salta un espacio-tiempo y aquí parta, por decir una tontería, a los 40 años, ¿ya? De los 40 años en adelante. A eso se refiere esta simbología que está presente acá, ¿ya? Entonces, un proyecto de forma general lo podríamos ver como en el gráfico 1, en base a que se produjo una gran inversión, o sea, hay un beneficio, entre comillas, un beneficio negativo, y posterior a ello ya hay un beneficio positivo a lo largo del tiempo y de forma constante. Otro ejemplo podría ser considerado respecto a la plantación de pino, ¿ya? En donde hay gastos que son necesarios para llevar a cabo esta plantación, y también hay gastos que son o están involucrados al mantener este bosque. Entonces, vamos a ver en el gráfico que hay 3 oportunidades en las que se reciben beneficios positivos que corresponden a 2 raleos y al corte final de los árboles que se decidió dejar crecer. Entonces, al igual que en el primer ejemplo, hay una inversión, ¿cierto?, inicial, que podríamos considerarla como un beneficio negativo, ¿ya? Esto en términos muy generales, ¿cierto? No estamos metiéndonos en el tema de los presupuestos, de cómo se lleva a cabo, nada de eso, sino que estamos solamente viendo en base a los beneficios netos, ¿ya? Entonces, en la primera parte del comienzo de este proyecto, se necesita inyectar capital, hacer una inversión inicial, lo cual va a significar un beneficio negativo, ¿ya? Bajo el eje que está determinado, que está definiendo el tiempo. Y después de que se pudo sembrar, se pudo mantener, ¿cierto? Se regó, etcétera. Los árboles crecieron y en primera instancia se produce un pequeño beneficio positivo, ya en el primer raleo. Entonces se produce la tala de estos árboles hasta cierto nivel, desde cierto nivel, y el vender esta madera, ¿cierto?, produce un beneficio, que es un beneficio, entre comillas, pequeño, para lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Bueno, se produce este beneficio y después, con el paso del tiempo, se necesita mantener todo este bosque, ¿cierto? Hay que regarlo, quizá hay que hacer una especie de taza, la verdad desconozco los cuidados que haya que tener, pero sí hay un costo asociado, el cual se puede definir en este gráfico, ¿ya?
Y cuando ya alcanzan cierta altura, se procede nuevamente a cortar. Se corta desde cierto nivel, lo cual produce otro beneficio positivo. Continúa, ¿cierto?, esta mantención y el cuidado de estos árboles hasta que en un minuto ya se talan de forma completa. Después de ello, obtenemos nosotros un gran beneficio positivo, como se puede presentar acá, ¿ya? Y esto ya cuando se tala todo lo que se sembró. Bien, de forma muy general, ¿cierto?, es lo que se pretende que ustedes tengan esta noción respecto a los beneficios o a las inversiones que se deben llevar a cabo en un proyecto en particular. En este caso, hay 3 beneficios positivos, ¿cierto?, que tienen distinta magnitud. Entonces, el proyecto surge como una respuesta a una idea que busca la solución de un problema, ya sea el reemplazo de una tecnología obsoleta, el abandono de una línea de productos o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Esta, por lo general, corresponde a la solución de un problema a terceros, ¿ya? Ya sea la demanda insatisfecha de algún producto en particular o la sustitución de importaciones de productos que se encarecen por el flete y por los costos de distribución en un país. Entonces el proyecto, ¿cierto?, como habíamos visto, nace a raíz de una idea. Esta idea está relacionada con la satisfacción de una necesidad. Y para desarrollar esta idea necesitamos sí o sí llevar a cabo un trabajo de por medio. Hay una etapa de análisis, hay una etapa en la que se debe invertir, hay una etapa en donde se deben pedir permisos, etcétera. ¿Ya? Hay muchas variantes o hay mucho que considerar a la hora de llevar a cabo un proyecto. Así que para ello nos vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo generar una idea de proyecto? Primero que todo, se necesita adelantarse a los hechos que van a ocurrir, ¿ya? Entonces, para ello hay que ser bien estratégico. Y esta idea de proyecto, evidentemente, está enfocada a un consumidor. Entonces, este proyecto está inmerso en un contexto en distintos ámbitos, ya sea un contexto económico, un contexto industrial, un contexto ambiental, político, legal, tecnológico e incluso un contexto sociocultural. Entonces, algunas preguntas que nos van a servir para generar una idea de proyecto las podemos vislumbrar abajo, ¿cierto?, donde dice hacia dónde vamos, cómo cambia la manera de satisfacer las necesidades y cómo solucionar un problema de manera más eficiente y atractiva, evidentemente para el consumidor de esta idea. Para desarrollar, ¿cierto?, la idea de negocio puede surgir por medio de viajes que nosotros hagamos por el conocimiento de otras culturas, ¿cierto? También hay ferias internacionales que se basan en temas particulares, contactos y amistades que podamos nosotros emplear y tener, acuerdos comerciales y también representaciones, ¿ya? Bueno, y un punto que se puede también enfocar esta idea tiene que ver con la especialización, lo cual podría enfocarse, por ejemplo, en la mejora respecto a la tecnología de alguna línea de producción, etcétera.
Entonces, ¿qué hacer con esta idea de proyecto? Nosotros necesitamos optimizar las soluciones posibles incluso antes de preparar el proyecto en sí. La primera etapa de este concepto que vamos a más adelante, un par de diapositivas más adelante a desarrollar, tiene que ver con la identificación de la oportunidad de negocio. Esta oportunidad va de la mano con una estrategia de implementación y también con el diseño del modelo de negocio. La segunda etapa ya es preparar el proyecto en sí. ¿Qué significa? Determinar de forma macro la magnitud de las inversiones, los costos y los beneficios que van a estar asociados a este proyecto. Y como tercera etapa, podríamos considerar la evaluación del proyecto. O, si lo decimos en otras palabras, correspondería a medir la rentabilidad que va a tener esta inversión. A estas tres etapas que mencionamos recientemente se conoce como el concepto de preinversión. Entonces, este concepto se puede resumir al pensar en la identificación de la oportunidad de negocio, la preparación y la evaluación del proyecto, tal como aparece en este diagrama. El concepto de preinversión está compuesto por la identificación de la oportunidad de negocio, la preparación del proyecto y la evaluación del mismo. Algunos proyectos que están relacionados con el área de la construcción tienen que ver con proyectos de distinta índole, ya sea la materialización de viviendas, puede ser la construcción de túneles, etcétera. Ya hay harto a lo cual podemos nosotros enfocar estos proyectos. También podríamos considerar la materialización de edificios, el llevar a cabo plantas industriales, obras ornamentales incluso, y, como se menciona en el último ítem, las plantas de tratamiento de agua. De forma general, vamos a ver algunas características de proyectos, ¿ya? Pero vamos a hacer un alto acá para retomar con la segunda parte después de llevar a cabo un pequeño break. ¿Ya? Vamos a retomar desde acá, que estamos en la diapositiva. Ya. Ahí lo tengo. Bien. Ya, muchachos, vamos a hacer un alto con el fin de que podamos descansar todos, ¿cierto? Un poco. Y después retomar ya la segunda parte de esta primera clase. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a pasar la lista. Asistencia. Para que podamos hacer el break. Bien. Bueno, como es habitual, y les pido a todos, ¿cierto?, su colaboración, si es que saben de algún compañero que ha tenido problemas para conectarse, o que otro esté conectado y no tenga micrófono, que es bastante habitual. Les pido en ese sentido la solidaridad adecuada respecto a sus compañeros. ¿Ya? Bien. Ustedes no pueden ver esto, perdón. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ustedes adelantarse un poco a
a la lista que voy a pasar. Bien, entonces, todavía no pueden ver. Ahora sí. Ya. Ángela Costa. Presente, profesor. Perfecto, gracias. Brian Alfaro. Gilberto Araneda. Presente, profesor. Gracias. Mario Bautista. Presente, profe. Mario. Me parece que yo tengo un poco bajo el volumen. A ver. Oliver Betancourt. Oliver, no. Javier Carbonell. Presente, profesor. Jaime Carrasco. Presente, profesor. Gracias. Eduardo Cifuentes. Presente, profe. Eduardo. Rodrigo Cruz. Presente, profesor. Gracias, Rodrigo. Pum. Yerko Flores. Presente, profe. Yerko. Julio Freire. Presente, profe. Julio. Franco Fuentes. Franco, me parece que está por ahí. Franco Fuentes, sí está. Franco. María José Galdames. Aquí, profe, presente. Ya, Franco, no hay problema. Ya lo tenía identificado. María José Galdames. Creo que no. Ahí está. María José también está presente. Kevin Hernández. Presente, profe. Gracias. Mauricio Lagos. Mauricio, no. Cristian Navarro. Cristian. Tampoco. Fabián Olivo. Presente, profesor. Gracias, Fabián. Javier Pérez. Presente, profe. Javier. Jonathan Quevedo. Jonathan me había dicho que estaba. Presente, profesor. Perfecto. Aarón Rivera. Presente, profe. Aarón. Daniel Zapata. Presente, profe. Gracias. Creo que ahí estamos. Vamos a ver si queda alguien más. Ahí está. Ya, muchachos. Bien. Hagamos un break de unos 20 minutos ya para poder retomar con la segunda parte de la clase y así dar por concluida nuestra primera sesión. ¿Ya? Así que les voy a dejar de compartir mi pantalla, mi micrófono y mi cámara. ¿Ya? Ya, muchachos. A las 8:20 entonces aproximadamente nos volvemos a conectar para dar por concluida, ¿cierto?, nuestra primera clase. Voy a dejar de grabar.